una cosa que tenemos que saber para poder hablar de la historia, de España, tenemos que saber los números romanos. ¿Por qué necesitamos los números romanos? Porque los usamos cuando hablamos de los siglos y los reyes y papas. Los siglos, sabemos que es el siglo, en finés se dice vuosisata, ¿vale? Un siglo son 100 años. Y los reyes, como el rey Juan Carlos en España, ¿verdad? Y los papas, que no es lo mismo que el papá, ¿verdad? El acento es muy importante en español, ¿vale? El papa está en Roma. Bueno, ¿qué más citas? Vale, vamos a empezar por los siglos. ¿En qué siglo estamos nosotros ahora? ¿En qué siglo estamos? ¿Qué pensáis? 21. En Finlandia estamos en el siglo XX, pero en España estamos en el siglo XXI. ¿Entendéis? Sí. Vamos a ver. El sistema es distinto y os voy a explicar por qué. Cuando una persona, cuando un bebé está en su primer año de vida, ¿sí? Cuando un bebé está en el primer año de vida, ¿cuántos años tiene? 0. 0 patatero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros contamos los años de las personas cuando ya han acabado. ¿Entendéis? ¿Vale? Entonces primero vivimos un año y después un año, se cuenta. ¿Entendéis? Es así. Por ejemplo, los romanos lo hacían al revés. Los romanos empezaban a contar los años al principio. Entonces un bebé recién nacido tenía un año. Después de un año tenía 2 años y así. ¿Vale? Eso es algo que tiene que ver con la cultura solo, ¿entendéis? Bien, entonces con los siglos hacemos lo mismo en español, lo mismo que con las personas, que primero pasa el siglo y después contamos el siglo. ¿Entendéis? De hecho, eso es lo que hacéis en Finlandia. Primero pasa el siglo y después contáis. Eso es lo que hacéis en Finlandia. Pero en España el siglo lo contamos al principio. ¿Vale? Y por eso, cuando estábamos en el año 1900 y algo, era el siglo XX, y ahora que estamos en el año 2009, ¿verdad? 2009, estamos en el siglo XXI. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ver entonces cómo usamos los números romanos para indicar el número. A ver, este número es muy fácil. Es el número 1, el número romano, ¿verdad? Este es el número 2 y este es el número 3. 3 palotes, el número 3. ¿De acuerdo? ¿Sabéis qué significa este símbolo? La V. ¿Qué número es este en números romanos? 5. Sí, el 5. Bien, en números romanos, cuando un número tiene otro a la izquierda, se restan. Entonces, esto es 5. Si aquí ponemos un palote, quiere decir 5 menos 1 igual 4. ¿De acuerdo? Este es el número 4 en números romanos. Después este es el número 5 y el número 6 es así. Cuando ponemos los palotes a la derecha, se suman. ¿Vale? El número 7, hacemos así, porque es más bonito. Y el número 8, ¿vale? Así va. Este es el número 8 en números romanos. ¿De acuerdo? Bien, este es el número 10. La X es el 10.
¿Cómo hacemos el número 9? ¿Cómo creéis que hacemos el número 9? Uno a la derecha. A la otra derecha, Izquierda. ¿no? A la izquierda, sí. Bien, entonces un palote y un 10 es el número 9. ¿Vale? Después es 10, 11, 12, 13, ¿verdad? Y después el 14, ¿podéis imaginar? 14 es 10 y el número 4 que está aquí. Número 14, ¿de acuerdo? Así seguimos, 15 y hasta llegar al número 20, ¿de acuerdo? Esto va a ser suficiente de momento. Entonces, ¿en qué siglo estamos? Ahora estamos en el siglo XXI, en español. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tenéis preguntas sobre los números romanos? ¿No? Vale. ¿Esto lo habéis estudiado en la escuela o no? ¿Sí? Vale. Bueno, pues vamos a ver hoy un poquito, muy poco, de la historia de España. A ver, tenemos aquí el mapa. Bien, en España hace muchos años había muchas lenguas distintas. Ni siquiera existía España. Esto no existía. No existía España como país. Existía solo la península ibérica. Recordamos, península Niemima, ¿sí? La península ibérica. En la península ibérica había muchos pueblos distintos y muchas lenguas distintas. Ymmärrättekö te vai pitäisikö minun puhua hitaammin? ¿No? Decidme algo. ¿Está bien así? Bien. De acuerdo. Entonces, en el siglo, vamos a ponerlo así, en el siglo 3 antes de Cristo, siglo 3 antes de Cristo, llegaron los romanos a España. Llegaron los romanos. Bueno, llegaron a la península ibérica, ¿verdad? Llegaron por aquí, por el norte, y conquistaron la península ibérica. Entonces, en el siglo 3 antes de Cristo, es decir, año 200 y pico, ¿verdad? Año 200 y pico, se consigue la primera unidad política de toda la península ibérica. Antes había muchos pueblos distintos, pero después de los romanos, todo esto pertenecía al Imperio Romano. Y esto es la primera unidad política de la península ibérica. ¿Entendéis? Bien. Los romanos fueron muy importantes en la península ibérica, porque después de ellos, todas las lenguas que había desaparecieron. Llegaron los romanos y todas las lenguas desaparecieron. Y en todas partes se hablaba solo latín, porque el latín era la lengua de la cultura. ¿Entendéis? ¿Sí? Solo sobrevivió una lengua. ¿Sabéis qué lengua es? Sobrevivir es selvivir. Survive, ¿sí? Solo sobrevivió una lengua, que es la lengua del País Vasco, aquí. El vasco o